Saludos, saludos a la sala, saludos a quienes nos acompañan en los coloquios desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban ustedes el afecto y el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, así como del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Quien les habla, Guillermo Ruiz, cada semana en los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, analizando temáticas referidas al empleo de las tecnologías de la información, y sobre todo, mirando el futuro, aquel que nos importa por el producto educativo, aquel ciudadano que formamos para la sociedad digital, digital ahora, cuántica en breve, término al cual ya debemos empezar a acostumbrarnos y a comprender su amplitud y su trascendencia. El día de hoy nos toca revisar un tema que hemos titulado así: tecnologismos, neologismos y barbarismos. Y vamos a revisar entonces lo que hemos preparado para el día de hoy. Ensalada de letras, ¿no? Muchos educadores usan esto, construimos palabras, eh, también hay material para construir conjuntos de palabras y aprestar al estudiante en la lógica de la construcción de términos, de oraciones, de conceptos y exponerlos con propiedad. Ahora la consulta es: ¿esto se está perdiendo? ¿Esto se está contaminando? ¿Esto está perdiendo fuerza en los tiempos actuales? Porque las estadísticas de varios países demuestran que los chicos cada día utilizan menor cantidad de palabras en su acervo, en lo que emplean en el día a día. Y en la universidad tenemos dificultades para que los estudiantes describan de una manera precisa las cosas, salvo que las repitan de memoria, y eso no es lo ideal. Y cuando tenemos profesionales a quienes les decimos: escribe el manual, escribe la ficha de procedimientos, la guía técnica, y tenemos dificultades para que igualmente lo hagan de manera precisa y que guarde todo aquello que obliga a un documento de tal naturaleza. ¿Qué está sucediendo? Trataremos en parte de revisar ese tema, pero sobre todo focalizarnos en el empleo de términos que provienen de distintas fuentes y que están poblando el hablar de quienes estamos en el mundo de las tecnologías de la información y de la educación. Entonces, este tema es de suma importancia para nosotros. No creo que abarcaremos todos los términos que sería necesario revisar, tenemos una hora por delante, pero hemos elegido algunos que nos pueden ayudar sobre todo a comprender la trascendencia de este hecho. Y veremos entonces en adelante esto que también tiene que ver con el rol de los educadores hoy en día, formando al ciudadano de la sociedad digital. Bueno, quien les habla, para quienes hoy día nos acompañan por primera vez, soy un educador con una maestría en Ingeniería de Sistemas, con un doctorado que espero llegue a su finalización exitosa en no mucho tiempo más, y con una trayectoria que me ha permitido ver mucho cómo es que las computadoras ingresaron a las aulas, se emplean en las universidades, y ahora la innovación de la inteligencia artificial y de todo aquello que permite que las computadoras sean un recurso didáctico eficiente. El tema tiene que ver con la comunicación, el hablar, el significado y el significante. Todo lo que transmitimos y cómo hacemos vibrar el cerebro ajeno, ¿no? Y cómo vibra también nuestro cerebro, porque eh, el sonido tiene un impacto muy especial en el desarrollo de las terminales sinápticas, en la estructura que emociona y que permite apreciar con objetividad el escenario que nos rodea. A mayor cantidad de significantes, mejor interpretación de la realidad. A menor cantidad de significantes, tenemos el riesgo de no comprender con objetividad la realidad que nos rodea. Aprovecho un instante para hacer notar que la ingeniera Dueñas en mesa de control, gracias por la asistencia, ha colocado en el chat el enlace para la asistencia y para poder enviarles el certificado de participación en la jornada de la fecha. Bueno, con lo antedicho, veamos ahora en este asunto de los tecnologismos,
de aquellos términos que en el ámbito de la tecnología se han incorporado y empezamos a utilizar, creando una suerte de doctrina del hablar en el ámbito de la tecnología. Todos aquellos novedosos términos, pero cuidado con aquellos cuyo significado está en discusión. Requerimos de una comunicación funcional, ¿no? Funcional, lo han puesto acá en inglés. Esto es, además, una macrocompetencia, la comunicación funcional, que abarca una serie de otras competencias que son preocupación del educador de básica regular y en general de todo tipo de comunicación, para lograr una lógica narrativa, ¿no? Decir muchas cosas en pocas palabras. Esto es la comunicación funcional y la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Tiene dos acepciones. Y con esto, el rigor de la descripción. Si hacemos una rápida encuesta de las personas que nos rodean, cojan ustedes cualquier tema y evalúen si es que son rigurosos en la descripción. Nuestros estudiantes en la universidad, nuestros colegas. El rigor de la descripción es algo em, que no es muy visible en las mayorías. Como pareciera que el hablar cotidiano que ofrecen los medios de la televisión o el hablar con los familiares o las personas cercanas impiden al educador mantener términos de rigor técnico y que ayuden a decir las cosas con el rigor de la descripción, con precisión, palabra muy utilizada y muy exigible hoy en día. Insisto, formando al ciudadano de la sociedad digital comprende estas tres cuestiones: comunicación funcional, la lógica narrativa y el rigor de la descripción. Ismos, ¿no? Este es un sufijo eh, muy utilizado en una serie de um, doctrinas, sistemas para describirlas, ¿no? Escuelas de pensamiento, movimiento, y así tenemos pues desde el dogmatismo, y, en fin, todo lo que ustedes conocen como eh, fuentes de doctrina, de argumentación. A lo largo de la historia tenemos cientos de movimientos cuyo sufijo ismos los identifica. Eh, Asimismo, esto puede ser válido para sustantivos o adjetivos, ¿ah? Este tipo de sufijo, ¿no? Y ahí hay algunos términos, ustedes googlean y van a encontrar que hay miles de palabras que terminan en ismo. Y esto lo he citado porque tiene que ver con algo que en la universidad hemos empezado a citar y que lo conocí cuando estudié Derecho. También estudié Derecho hace muchos años. Ahí nos explicaron con claridad que la magia de la palabra, ¿no? Para defender o para acusar, la argumentación plena. Y esto hoy en día tiene que ver mucho en la ingeniería de sistemas, tiene que ver en la educación, por supuesto, y en el empleo de los sistemas de información, el requerimiento de la objetividad, de la precisión, de lo que ya se citó, la lógica narrativa. La magia de la palabra se amplió no solamente para los abogados, sino en realidad para todo tipo de especialistas y sobre todo los educadores contemporáneos. Saludos a quienes están desde Apurímac, y dice acá, Cachora debe ser una ciudad. Voy a poner en mejor lectura lo que ahí está escrito. Dice que una palabra cualquiera elegida al azar puede funcionar como palabra mágica, capaz de desenterrar campos de la memoria que yacían bajo el polvo del tiempo. Parece una poesía, ¿verdad? Gianni Rodari en 1979 lo escribió. Y es que hoy en día ya está claro, gracias a los cientistas de la neurología, de las neurociencias, que la vibración en el cerebro promueve la articulación de las terminales sinápticas, o sea, todos los sonidos. Y por eso se recomienda sonidos a la madre y al niño en el vientre materno. Las ciencias, todas las investigaciones que se han efectuado sobre la materia lo recomiendan. Las músicas de Beethoven, de Mozart, sobre todo. La calidad de sonidos. No le vayan a poner, por favor, un reggaetón a un niño en la matriz de la madre. ¿Ya? Cuidado, porque eso genera otro tipo de vibraciones y por el contrario, adormece. Acá hay un párrafo que he tomado también de esta zona donde encontré este pensamiento de Gianni Rodari,
¿Qué es lo que dice ahí? Que las palabras permiten organizar nuestras múltiples experiencias, expresar nuestros sentimientos e ideas, convivir con nosotros, jugar, fantasear, soñar. Este mundo posible podemos inventarlo porque las palabras son mágicas. Las palabras provocan vibración en el cerebro. Las palabras generan cadenas de conocimiento significantes. Las palabras y los sonidos en general generan todo un acontecimiento cerebral que es materia de estudio y que debemos cuidar que sea bien utilizado en el estímulo del cerebro. Ese es el rol de los educadores hoy en día y de esto tenemos mucho que aprender. Hoy solamente lo cito en este slide para pasar al siguiente y empezar a ver algunas previsiones antes de revisar términos. ¿A qué llamamos previsiones? Veamos este cuadro. Primero, el lenguaje muta. No hay duda. Sí, las palabras van adoptándose y conforme se hacen populares, la Real Academia Española opta por asimilarlas. Mucho recuerdo cuando estudié educación en los primeros años de los 80, rechazaba utilizar la palabra evento, porque en el diccionario decía claramente que evento era algo fatal, inevitable. Pero los traductores del inglés que utilizaron la palabra event, lo mal tradujeron y se popularizó la palabra evento para referirse a una conferencia, a un encuentro. Pero si una conferencia es algo planeado, no es algo fatal, inevitable, imprevisible, no era un evento. Pero a finales de los 90, la Real Academia Española le dio una segunda acepción a la palabra evento y se le añadió el significado de actividad debidamente organizada, ¿no? O sea, ahora tiene dos significados la palabra evento en el español. Sí, pues el lenguaje muta. No es la única, podría referirme a otras más. Pero teniendo esto en cuenta, no significa, no nos da licencia a los educadores a utilizar los términos de manera inadecuada o cuando no están debidamente asimilados con el rigor técnico que eso obliga. En aulas es preferible optar con rigor técnico a los términos que se emplean, porque de lo contrario vulgarizamos el lenguaje y sobre todo provocamos que la gente no se entienda, porque se adoptan jergas. Algunos usarán la jerga A, otros la jerga B, y en vez de entendernos, entramos en conflicto de entendimiento. Mucho de esto sucedió con la aparición de la computación, de la informática. Vamos a revisar eso ahora. Entonces, revisar la traducción y la lógica verbal del idioma fuente, recomendación fundamental. Cuiden, por favor, cuando llegan neologismos, que la traducción de quien trajo ese término esté bien hecha. Hay muchos términos que estamos utilizando mal, por ejemplo, soft, del inglés, que ya lo asimiló también la Real Academia Española, software, ya es español, ahora. Pero cuidado, en el anglo hablar, soft tiene una acepción que no es exactamente blando, ¿no? Como se le utiliza en muchos casos. Bueno, también vamos a revisar eso un poco más adelante. Entonces, revisar la traducción. Cuidado que quien tradujo al experto sea otro experto, porque si lo hace un traductor que no es un experto en la materia, por ejemplo, sociología, filosofía, ingeniería, matemática, corremos el riesgo que haya hecho una mala traducción. Y entonces, cuidar la lógica verbal, pues, ¿no? Del idioma fuente. O sea, esta palabra traducida, cuidado, en alemán es exactamente lo que se pretende que diga en español, o en inglés, o en francés. También hay galicismos provenientes de la tecnología que se utilizan ahora en el español. Entonces necesitamos una normalización del lenguaje que es necesaria y la academia deberá optar por un consenso de términos. Me satisface ver que hay una universidad española en un convenio con otra universidad colombiana que están normalizando idiomas, por ejemplo, ¿no? El español. Normalizándolo porque empleaban jergas diferentes. Sí, hay que decir que eran jergas. Entonces, ahora se han puesto de acuerdo porque muchos de sus estudiantes migran de una universidad, hay convenios entre ellas y descubrieron que decían las mismas cosas con distintas palabras. Entonces, esto, vean, ya impactó y hay muchas
evidencias de la necesidad de normalizar el lenguaje en el ámbito académico, sobre todo con los tecnologismos, ¿no? Con los términos provenientes del ámbito de las tecnologías en general y de las tecnologías de la información en particular. Entonces, con estas 4 previsiones pasaremos ahora a mirar algunos términos que no son sinónimos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar con algunos muy comunes, muy usados en los últimos 40 años. Ustedes usan estos términos con frecuencia, pero me voy a permitir hacer una revisión a tales palabras y encontrar si acaso su significado es el correcto. La imagen que ven ahí, ¿qué les sugiere? Hay un mainframe, una gran computadora, y otra microcomputadora, ¿no? Estos 2 elementos seguramente les sugieren la palabra, miramos la pizarrita, computación, ¿no? La palabra computación, que es justamente el empleo de hardware y software, ¿no? Estas palabras se tradujeron como la parte dura de la computadora y la parte blanda de la computadora. Y dijeron parte blanda por analogía, porque hard, que sí lo tocábamos, sonaba cuando colocábamos los nudillos de los dedos, era fuerte, tenía peso, la computadora, el monitor, el teclado, pero no así el programa de computación, el software. Pero soft en inglés originalmente significaba lo evidenciable. Significa hasta ahora así. O sea, lo evidente, pero que no es lo que no se puede tocar, pero existe. Pero alguien, por analogía, dijo, bueno, si uno es duro, el otro es blando. Y los anglohablantes ya adoptaron también la parte blanda porque se popularizó decir la parte blanda, cuando era la parte evidenciable, la parte programable, la parte que no se puede tocar, software. Bueno, por favor, tomen nota porque la palabra soft la voy a volver a utilizar en otro slide más adelante. Pero tengamos en cuenta de dónde proviene ese, eh, esa traducción al español como, como blando, ¿no? Ok. Bueno, computación. Ya tenemos una palabra. Es el mundo de las computadoras, hardware, software. Y tenemos otro sí, que es afín al empleo de las computadoras. Ahí veo manos en la pantalla, veo papeles en la pantalla, ¿no? Hay pantalla al lado derecho en donde se está analizando algo. Es el tratamiento de la información. El tratamiento de la información es con o sin computadoras, puede ser en papel. Antes el tratamiento de la información era mecánico, ¿no? Con tarjetas. Cuando hacíamos las tesis allá por la década del 70, era con cartones, ¿no? Con fichas. Muchos de ustedes las utilizaron. No habían tablets, pues, no habían computadoras, ¿no? Usábamos para fichar la información tarjetas, llamábamos fichas. Y así aprendimos, sí, y así es como sistematizamos la información relacionada a las monografías, a los trabajos de investigación y a las tesis, allá por la década del 70. El tratamiento especializado de la información es la forma como se define informática. El tratamiento especializado de la información. Esto es un galicismo, ¿ah? En un congreso habido en España, allá por los fines de los 70, una delegación francesa propuso usar la palabra informatique, de información y de automatique. No pronuncio bien el francés, disculpen. Esos 2 vocablos dieron lugar a la palabra informática y sugirieron que una cosa era hablar de la computadora y otra cosa era hablar de la información y su tratamiento antes, durante y después de la computadora. Antes era organizar la información, ¿no? ¿Qué información tengo? ¿Cómo la proceso? ¿Y qué información necesito como consecuencia? Eso es informática, el tratamiento especializado de la información. Hoy en día, para algunos profesionales de este ámbito, dicen sí, puede ser automático, pero puede ser mecánico también. Ojo,
Con el tiempo dejará absolutamente de ser mecánico, quizás, o abundantemente automático, el tratamiento especializado de la información, ¿no? El tratamiento de información, eso es informática. Bueno, no son sinónimos, ni computación con informática, pero hay otros más, ¿no? Que se confunden también con este ámbito, la electrónica, y hay circuitos, ¿no? Esto más cercano a nosotros, que es la computadora, que es el móvil, que es la tablet, es la microelectrónica. Este es el ámbito de los circuitos diminutos, de las resistencias, de los diodos, de los componentes muy pequeños y cada vez más pequeños, y sin embargo, cada vez con mayor potencia de procesamiento. La microelectrónica, componente de la electrónica, está abocada al estudio de circuitos diminutos, ¿no? Y la microelectrónica da lugar a la construcción de computadoras. En este otro gráfico que acaba de aparecer, vemos aparentemente escalas de bytes, control de pantallas, control. Sí, este es un término que tiene que ver con otra palabra muy utilizada últimamente, se ha popularizado más hoy en día con la ciberseguridad, la ciberdefensa, cyborg, la cibernética. Que la cibernética no es la computación. La utiliza, sí, pero utiliza muchas cosas más. La cibernética nació así como la teoría del control y las comunicaciones. Hay dos profesionales que la NASA destacó para el programa de cibernética de la NASA allá por la década del 60, 70, ¿no? Y que dio origen al programa Apolo. Les estoy hablando efectivamente de comienzos de los 60 y se prolongó hasta fines de los 70, programa Apolo. Dichos dos profesionales, uno era estadounidense muy conocido, hay una universidad en Perú que lleva su nombre, Norbert Wiener, popularizado como el padre de la cibernética, pero cuidado, esa es una información incompleta, porque el codirector del proyecto de cibernética de la NASA, codirector, o sea, era tan director como Norbert Wiener, fue Alejandro Arellano Zapater, un peruano nacido en Tarma, muy respetado y querido en los Estados Unidos, y que construyó algoritmos muy complejos y que dieron lugar al éxito del programa Apolo. Y él decía, igual que Norbert Wiener, no se trata de computadoras, se trata de control y comunicaciones, programas lo suficientemente sólidos y circuitos lo suficientemente estables para llevar al hombre a la luna. Esa era la visión. Pero además para traerlo de regreso. Esa era la misión. Ese era el programa Apolo 11. Voy citando estas cosas que tienen que ver con la historia, con el impulso de la tecnología y que ayudarán a muchos de ustedes a ir documentando cómo es que ahora impactan estos descubrimientos, estos personajes y un tanto de historia y de empleo de terminología, ¿no? La cibernética es control y comunicaciones. Entonces, bueno, y tenemos sistemas, claro. La palabra sistemas, ¿no? Ahí tenemos una organización, una línea de control, una línea, son componentes varios, y aquí tenemos a alguien visualizando que todo salga bien, y se refiere a la palabra sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos sobre todo de planeamiento. ¿Cómo planeamos el éxito de una empresa, el funcionamiento de una empresa, los procesos de una empresa, los procesos? Y sistemas es la interrelación de componentes con un propósito afín, ¿no? Pero hay otros dos términos asociados a sistemas. Uno es sistemático. ¿Y qué cosa es sistemático? Lo continuo, uno después de otro. Lo cito porque hay a veces una confusión con este otro término, sistémico. No es lo mismo. Sistémico es lo simultáneo. O sea, no es uno después de otro, sino a la vez. Varios componentes actúan en simultáneo. Estos componentes actúan de modo sistémico. Del otro lado, sistemático. Estos componentes actúan uno después del otro. Primero A, luego B, luego C.
sistemático. Bueno, cito esto porque encontramos mucho en las tesis de posgrado que estos términos se utilizan no como lo acabo de describir, sino que los usan como sinónimos y no son sinónimos. Bien, seguimos mirando. Entonces, repasando estos 5 términos, no son sinónimos. Cada uno de ellos tiene su ámbito de aplicación. Pero veamos algo más. Hay más términos, nuevos términos. Hay unos cuantos más que vamos a citar. A ver. El aula digital. Este lo he puesto así en grande y a propósito porque se habla mucho del aula virtual, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más adecuado decir? ¿Aula digital o aula virtual? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál, de repente, alguno de estos dos términos no es correcto? Vamos a ver. Pongo en pantalla el término aula digital y ahora vamos a revisar el significado del término. A ver, vamos a partir de lo básico, el byte, el bit, para poder llegar a la definición de digital con propiedad. El byte es esa composición de ceros y unos, ¿no? Apagado, encendido. Sí, no. Es la lógica del byte. Cada posición, ya sea 0 o ya sea 1, se le denomina bit. 8 bits configuran un byte. Esto lo conocemos. ¿Qué es la bolita celeste que está acá? Ahora lo voy a explicar. Ahora lo voy a explicar. Acá está la explicación. Los bits de la computación clásica se componen de 1 o 0. Solo un estado a la vez. ¿Ok? Un estado a la vez. Ok. Eso es lo que conocemos como la composición digital. El byte. 1 o 0. La composición digital es la que se utiliza hoy día en los programas de computadoras, en el software y en los circuitos electrónicos. Son composiciones basadas en lo digital. Ha ocurrido que ahora aparecieron los qubits en la computación cuántica, que ya hay computadoras de este tipo, y computadoras portátiles, un poquito caras por ahora, pero ya con el tiempo estoy seguro que en 2, 3 años muchos de ustedes van a tener una computadora cuántica en sus manos. Y estas computadoras cuánticas utilizan como construcción de circuitos y de programación los qubits, qubit, ¿no? En inglés, con Q, que son una especial combinación de unos y ceros. En el qubit o en el quantum bit tiene los dos estados simultáneamente. Esto genera, lo que ahí se dice, lo podemos leer juntos, nuevas puertas o combinaciones lógicas que la dimensión, que da origen a la dimensión de nuevos algoritmos. Es decir, si la construcción algorítmica digital ha logrado lo que ustedes conocen ahora, la inteligencia artificial, imagínense lo que va a ocurrir con los qubits. Porque para cada 0 o para cada 1 pueden haber miles de otras posiciones. Quiere decir que la velocidad de procesamiento va a ser tan extraordinaria, la de procesamiento, la de almacenamiento, que las computadoras cuánticas van a hacer cosas que solo la ficción podría imaginar algunas décadas atrás. Y dejó de ser ficción para ser realidad. Y los educadores, ¿qué estamos haciendo para preparar la mente de nuestros chicos? Porque nuestros chicos van a vivir el mundo de la computación cuántica intensamente. Bueno, dicho esto, y diferenciando lo que es lo digital para tenerlo muy preciso de los qubits, que ya se vecinan, que ya están en el escenario tecnológico, pero lo digital lo tenemos que revisar, virtual o digital. Y he puesto ahí este símbolo de O grande para que por favor revisemos este término. ¿Qué es virtual? Bueno, vamos a revisarlo, ¿no? ¿Qué nos dice la Real Academia Española de virtual, de digital? ¿Y qué nos dicen las acepciones comúnmente aceptadas
en los laboratorios de tecnologías de información. Veamos. Virtual, que solamente existe de forma aparente y no es real. Simulación de la realidad. Eso es virtual. Entonces, un aula no es pues una virtualidad, ¿no? Porque existe. Existe en línea, existe a distancia, existe remota, pero existe. Y no puede ser una simulación porque lo que ocurre en el aula, el docente lo ha planeado. Entonces, veamos qué aparece en la definición de digital. Aquí está. Que suministra los datos mediante dígitos o elementos finitos o discretos. Bueno, quienes están en aula, en esta sala, estoy seguro que la mayoría comprende lo que son los elementos finitos, ¿no? O los elementos discretos, ¿no? Que son composiciones estructuradas, legibles, y, y esto es lo que se hace funcionar sobre la construcción digital, sobre los programas o en los circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, lo digital. Cuando hablamos de aula digital, estamos hablando de elementos basados en datos, los datos que ofrece el docente, que ofrece las bases de datos, que ofrecen los estudiantes cuando intervienen, pero todo es un ambiente de elementos finitos, de elementos discretos, que son reales, que son reales. Entonces, el aula digital, visto así, pareciera ser un escenario más objetivo. Y ahora voy a retroceder al slide anterior. Vamos a retroceder paso por paso. El qubit, muy bien. ¿Y qué va a ocurrir con las aulas cuánticas? Tengan la seguridad que los países donde ustedes provienen, veo a la profesora Smith, Argentina, no pasarán 5 años en que inaugurarán un aula multimodal cuántica. Y en Perú, la UNI espera hacerlo también en un breve tiempo, la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, ya vamos a pasar a las aulas cuánticas. Chile ya las tiene, ¿ah? Ya compraron ellos computadoras portátiles cuánticas. Bien, entonces, entre lo virtual o lo digital, les dejo estas acepciones que ustedes las pueden confirmar con lo que está en la Real Academia Española y en los diccionarios de tecnologismos, porque hay varios. Entonces, elijan, sugiero inclinarse por lo digital. Por otra razón, vamos a educación. En el ámbito de la educación, ¿esta es virtual? Puede ser virtual, entendiéndose que lo virtual es una simulación de la realidad. Lo que se aprende puede ser virtual. Lo que se aprende es medible. ¿Se aprende o no se aprende? No hay virtualidad. La enseñanza, caso diferenciado, el docente puede utilizar hologramas que son una reproducción de la realidad. O sea, la enseñanza sí puede tener un componente de virtualidad, pero no el aprendizaje. Si estos dos elementos que pertenecen a la definición de educación, o sea, dentro del ámbito de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje son sus componentes, el de evaluación y otros. Pero si uno de ellos no puede ser virtual, el todo no puede ser virtual. La educación no puede ser virtual. El adjetivo digital, ya está explicado, es para describir un modelo de hacer educación. Pero la educación como ciencia para la transformación de seres humanos se dedica a seres reales, no a seres virtuales. Bueno, ok, dejo esto para entender entonces los significados y ustedes elijan. La educación puede ser virtual, el aprendizaje puede ser virtual, la enseñanza puede ser virtual, o cuál de estas sí y cuáles no. Y ya vendrá la educación cuántica también, ¿no? Las aulas cuánticas, es decir, aquel tipo de educación asistido, soportado o sobre plataformas de computación cuántica. Ya vendrán, ya no falta mucho.
Este es otro término que considero oportuno revisar. Híbrido. Se ha popularizado esta palabra. Bueno, el lenguaje muta, ya lo dijimos. Me imagino que la Real Academia Española revisará el término en un poco tiempo más, porque este es un término que proviene del ámbito de la biología. Y aquí está su significado, vamos a revisarlo. Es el organismo vivo, animal o vegetal, procedente del cruce de dos organismos, formado por partes de origen diferente. Eso es híbrido. ¿Qué tiene que ver esto con el aula? Bueno, hay seres vivos en el aula, sí, ciertamente, pero todo lo demás no encaja como significado de aula o para trasladarlo como adjetivo. Eh, Híbrido es una mixtura entre dos seres, ¿no? En rigor técnico, lo que tendríamos que decir es multimodal y multicanal o uno de ambos, dependiendo de qué se trata. Acá está. El aula multimodal es referido al transporte variado o modos que convergen, ¿no? O sea, el aula multimodal es porque tengo un profesor en aula con un grupo de estudiantes en el aula físicamente presentes, otros en línea. Puedo tener alumnos en la capital de Alemania, en la capital de Francia, en la capital de Mozambique, no sé, en cualquier otro lugar, multimodal, multimedios, porque además utilizo plataformas diversas de conectividad, de computación, software diversos, multimodal, referido al transporte de datos, ¿no? Variado o modos que convergen, modos multimedia, recuerdan ustedes la multimedia muy popularizada en los 90, hasta ahora existe, por supuesto, ¿no? Hay muchas herramientas gráficas y de producción audiovisual que debemos utilizar y todo eso es parte de lo multimodal en el tratamiento de un aula. Y multicanal porque se transmite por diferentes vías. Hoy en día puedo transmitir la clase, ahora está por Zoom, pero lo puedo hacer en simultáneo por Facebook, por YouTube y a partir de enero vamos a transmitir también por el canal de televisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y este canal va a ser visible en cualquier país. Les doy el enlace y ustedes lo pueden ver por la plataforma de Cable Go desde cualquier país que tenga el uso de Cable Go. Ahí vamos a estar. Ya las pruebas están terminadas, ya estamos en el aire. Entonces, este programa y otros más que la UNI va a producir van a estar visibles en la plataforma de Cable Go. Pero seguiremos usando Zoom, seguiremos transmitiendo por YouTube, seguiremos transmitiendo por Facebook o por cualquier otra, eh, cualquier otro canal que esté disponible. Entonces, las transmisiones pueden ser multicanal, pero no híbridas, ¿no? O bueno, ustedes elijan, ya se adelantó en el slide donde se habla de previsiones. El lenguaje muta, es verdad, ¿no? Entonces, si les acomoda decir híbrido, bueno, está bien, pero ya, ya conocen la otra eh, cuestión de previsión. Los educadores tenemos que hablar con rigor técnico. ¿Mm? Dejemos que los periodistas usen términos a su manera, pero los educadores no. Los educadores tenemos que usar términos con rigor técnico, repito. Bueno, vamos un poco más allá, veamos el siguiente slide que nos trae. Ajá, muy bien, presencial. Este es otro término sobre el cual se habla bastante. Y software, que lo he vuelto a traer, tiene una razón de haberlo vuelto a colocar acá. Ahora lo voy a explicar. Ah, ¿Qué es presencial? Esta es una palabra con un significado muy preciso. La presencia de algo o alguien, sea local o a distancia. En este momento, esta comunicación es presencial. Quien les habla está en la Universidad Nacional de Ingeniería, Distrito del RIMAC, Ciudad de Lima. Ustedes están en distintos lugares, incluso países, gracias a quienes nos acompañan de otros países, gracias a quienes nos acompañan desde Apurímac, desde Puno, de Cusco, de Cajamarca, regiones de Perú. Gracias a todos. Pero esta es una comunicación presencial y es presencial en la palabra y en la imagen por video.
Acá me acaban de... Walter Choque, gracias, desde Huancayo, por ejemplo, ¿no? En la región Junín, en la zona altoandina, la zona de la fortaleza telúrica de nuestro país. Bueno, lo presencial puede ser porque están físicamente en un lugar o porque están en línea en tiempo real. Una llamada telefónica es presencial. Hay presencia, presencia de voz, presencia de ideas, presencia en la comunicación. Lo presencial a eso se refiere. No existe la palabra impresencial. No existe. La podemos inventar por las licencias que otorga la gramática española, castellana, ¿no? Pero lo presencial, por favor, revisen, cuidemos esto. Se ha popularizado decir no presencial. Bueno, ¿qué cosa es la no presencia, no? Eh, Desde Apurímac también nos saludan. Gracias, Cotabambas. Ah, la no presencia, en todo caso, es cuando bajamos el material fuera de línea, no en tiempo real. ¿No? La comunicación fue a las 8 de la noche, el coloquio desde la uni, pero mañana muy temprano ya está disponible en YouTube y pueden bajarlo de ahí. Esa función, mañana al bajar el material de YouTube, es no presencial. Esa sí es no presencial. Pero en tanto sea en línea, en tiempo real, por teléfono, por Zoom, es presencial. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con este término, pero ustedes elijan, evidentemente, reitero, el lenguaje muta. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Si lo popularizamos con acepciones nuevas, bueno, pues podrá funcionar. Ahora, ¿por qué he repetido software? Lo hemos puesto nuevamente por acá para analizar qué cosa es conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Bien, lo hemos traído porque queremos repetir el significado de soft. Queremos explicar que cuando esta palabra se empieza a utilizar allá por la década del 50, cuando los mainframes, las grandes computadoras aparecen, los programas que corrían en estas grandes computadoras y se grababan en unas cintas magnéticas gigantescas, ahí estaban los programas, varias cintas gigantescas contenían a veces un solo programa de un banco o de una industria, ¿no? Entonces, soft se decía porque ahí estaba la evidencia, ahí estaba lo que corre, ahí estaba lo que íbamos a ver en la pantalla de la computadora, ¿no? Era la parte no tocable. Ese término, cuando aparece la microcomputadora, ya por analogía, reitero, hace un momento lo cité, el hardware era pues un equipo que se podía manipular, que se tocaba, que se cargaba, el teclado, el mouse, pero los programas no se podían tocar, no se podían cargar, estaban en un disco de 5 1/4 para quienes evoquen las primeras microcomputadoras que aparecieron allá por la década del 80, y estaba grabado el software ahí, y era la parte por contraposición, por uso del lenguaje, y se popularizó y se dijo, esta es la parte dura, esta es la parte blanda. Bueno, se popularizó y así quedó. Eso es adecuado, ¿no? Era una manera de explicar las cosas. Pero repito, soft en la acepción, en el rigor técnico anglohablante, soft es lo evidenciable, es lo que se puede constatar, es la parte constatable, verificable, evidenciable, ¿no? Y es así que esta palabra hoy en día se está utilizando en soft skill, que por analogía con software se ha traducido como habilidades blandas. Cuidado con la traducción. El autor, los autores de esta propuesta denominada soft skill, que suscribo en su contenido plenamente, pero no la traducción, porque en realidad son las habilidades evidenciables. Las habilidades de empatía tiene que ser evidenciable, tiene que ser soft. Las habilidades de proactividad,
tiene que ser evidenciable, tiene que ser soft skill. Son las habilidades evidenciales, no las habilidades blandas. Y esto, para precisarlo, consulto a la sala. ¿Ustedes quieren formar profesionales blandos o potencialmente hábiles? ¿O con habilidades evidenciables? Definitivamente no quieren formar profesionales blandos, ¿verdad? O sea, no los quieren soft, los quieren eh, con la suficiente fortaleza y habilidad intelectual. Exactamente, gracias Amelia Orrego, gracias. Eso es lo que queremos. Entonces, la traducción debiera de ser eso, ¿no? Habilidades evidenciables, pero en español, por lo menos en la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos empezado a utilizar por traducción habilidades potenciales, porque en la universidad eso es lo que nos toca. En la escuela básica regular tendría que llamarse habilidades evidenciables de primer orden, ¿no? Habilidades, pero la universidad tiene que hacer ya convertirlas en potenciales, mejor podría decirse convertirlas en destrezas, destrezas de empatía, de proactividad, de comunicación. Entonces, he traído nuevamente la palabra soft para insistir en esto porque las traducciones, cuando no son con rigor técnico, tienden a generar confusiones, y una confusión que se desprende del uso de la traducción llamada habilidades blandas es que quiero formar profesionales blandos y no es lo que queremos. Eso no es, por secuencia lógica, el empleo que nos interesa en estas habilidades que sí queremos que sean evidentes, pero para que sean evidentes hay que formarlas, pues, ¿no? Tenemos que crear las condiciones para que el aprendiz incorpore en su disciplina, en sus actitudes, tales habilidades, ¿no? Y eso es lo que llamamos educación en actitudes. Entonces, ese es el capítulo que nos interesa, ¿ya? Por eso he traído nuevamente acá la palabra software. En este momento quisiera dar paso a la sala para conversar con ustedes y ver si es que hay algún término que ustedes quieran que revisemos juntos o que quieran proponer, y de pronto um, tener de la experiencia de ustedes alguna nueva acepción o revisarlo juntos. Por favor, si alguien tiene algún término que querramos, en la medida de lo posible, lo vamos a ver. Sí, a ver, pensamiento computacional. Veamos, ya hemos visto que la computación es el ámbito de aquellos equipos que procesan datos, ¿no? Y cuando hablamos del pensamiento computacional, se utilizó mucho esta frase a comienzos de la década del 90 para entender que queremos hacer las cosas usando computadoras. Ese era el sentido de usar el término pensamiento computacional. Hay que hacer las cosas utilizando computadoras, hay que hacerlas bien utilizando computadoras. Pero había que aprender a utilizar bien la computadora. Pero además, no podemos ingresar a la computadora cualquier cosa. El antes de la computadora, o sea, informática, el tratamiento de la información antes, durante y después de la computadora tomó prevalencia, porque nos dimos cuenta que en el proceso no sistematizado, si ingresaban datos no debidamente estructurados, entonces lo que iba a salir no era un resultado ideal. Por eso es que la informática toma importancia, pero también tomaron importancia los procesos. De manera que en la solidez de los procesos esté el tratamiento del dato correcto, porque los datos pueden corrompirse, ¿no? Pueden inflarse, pueden reducirse, pueden no contener lo que precisamente queremos. Entonces, para eso están los analistas de datos, ¿no? Entonces, se optó el pensamiento informático, y hoy en día se habla de ciencias de datos, ya no se habla de centros de cómputo, ¿no? Se habla de centro de datos. Eh, Se ha tomado como prevalencia
el pensamiento por procesos, ¿no? Estas circunstancias no son sino más que una forma de ir entendiéndonos. Esto es nuevo, esto no tiene sino apenas generación y media, y seguramente hablé de normalización del lenguaje en la medida que eso acontezca y que la academia, las distintas universidades nos pongamos de acuerdo, empezaremos a utilizar por afinidad el mismo lenguaje para los hispanohablantes, con una traducción adecuada hacia los anglohablantes y viceversa, o con cualquier otro idioma, como han hecho los eléctricos y electrónicos. ¿Ah? Hay un Instituto Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y ellos han normalizado el lenguaje. Porque imagínense si en Argentina alguien habla de una toma eléctrica de un modo, en Inglaterra de otro modo, en Hong Kong de otro modo, y de repente cuando van a hacer algún trabajo eléctrico alguien se va a electrocutar o no va a haber luz, ¿no? Entonces optaron por normalizar el lenguaje. Y existe una institución internacional normalizadora del lenguaje y que cuida que en todos los idiomas signifique lo mismo. En tecnologías de la información ya tenemos que dar pasos en esa dirección para que todos hablemos lo mismo. Megas, para referirse a los datos, para conectarse a Internet en los celulares. Ah, bueno, esa es la acumulación en megabytes, ¿no? El mega es el prefijo, en todo caso hablamos de megabytes. ¿Cuántos bytes, ¿no? Voy a almacenar o voy a procesar? En conectividad se usa esto mucho, ¿no? ¿Cuál es el tráfico en megadatos, en megabytes, en megabits? Entonces, sí, es para eso que se utiliza, ¿no? Que es millón, ¿no? 1,84 bytes. Transformación digital. Ah, bueno, miren, yo estoy muy de acuerdo con que pongamos mucho esfuerzo en la transformación digital, pero la transformación, toda transformación, tiene un periodo. No puede existir una transformación infinita. La transformación tiene algún momento que lograrse. Y cuando se logre la transformación, bueno, ya no hay que transformar más, ¿no? Ya la cultura tecnológica asimiló lo digital. Ok, ya nos transformamos. Para ese momento estará bien lo digital en el planeamiento de la educación, en los recursos didácticos, software didáctico, en las ayudas audiovisuales, en la inteligencia artificial como recurso didáctico. En todo esto hay una transformación. Hay un proceso de transformación en la industria, en el comercio, en el ámbito clínico y en el ámbito educativo. Pero ya viene la transformación cuántica. Muchos de ustedes la van a vivir. Y me he atrevido a hablar así porque yo me jubilo en un poco tiempo más. Estaré escribiendo, leyendo, conversando, pero en el mundo académico quienes me sigan van a estar en el mundo cuántico intensamente. Ya hemos dicho que las computadoras cuánticas portátiles ya existen, ya se están comprando. Y entonces, ya transformación digital, pues pasaremos a la transformación cuántica. Y aquí hay algo importante, algo muy importante que quiero poner en relevancia en esta reunión. Y le quiero agradecer a Pedro Villanueva por haberlo citado, porque no podemos esperar que lleguen las computadoras cuánticas, por ejemplo, a Perú, para recién empezar la transformación, porque la transformación primero es una transformación mental de cómo enfocamos las cosas, de cómo nos organizamos. Pensamiento computacional, citó a alguien, sí, pues en la década del 80 fue muy importante, pero ahora, en la transformación digital, en el pensamiento digital, ya estamos de salida, el pensamiento cuántico, si gustan, llamémoslo así, es lo que tenemos que preparar. Y no podemos esperar el 2035, en que se pronostica que ya se vivirá intensamente la sociedad cuántica, para recién empezar a hacerlo. Tenemos que empezar ahora. ¿Y qué significa ahora? Primero, la formación en el correcto empleo del hablar, la comunicación funcional, que es una macro competencia, la habilidad de la narrativa, de la lógica, del tratamiento de datos,
del empleo de los equipos, y hago para esto una comparación que nos compete a los educadores. Los chicos latinoamericanos emplean el 80% de su tiempo en el móvil para divertirse. Los chicos japoneses utilizan el 80% de su tiempo en los móviles para cosas útiles. Con eso les doy un indicador de gestión de la educación que estamos formando, sobre todo los latinos. En Europa están al 60, 50, pero también tienen dificultades. Lo que quisiéramos es que utilicen los equipos electrónicos, llámense móvil, llámense tablet, llámense microcomputadora, en un alto porcentaje de utilidad. Que se diviertan, por supuesto que también, pero un alto porcentaje de utilidad, que no es lo visible hoy en día. Hoy es un alto porcentaje en divertimento, ¿no? En jugar, en chatear, cosas sin mayor utilidad. Eh, entonces, tenemos que darle un mayor aprovechamiento a los equipos. Alguien me preguntaba hace poco, ¿y qué hacemos con los móviles en educación primaria? Oigan, pues por favor, el banco de datos de las plantas del parque, de las costumbres de las mascotas, ¿no? Ingeniería educativa. Bueno, la ingeniería son las técnicas basadas en ciencias que se utilizan para la solución de casos, ¿no? Solución de problemas, dicen algunos. Yo prefiero decir solución de casos. Ese es el ámbito de la ingeniería. Y la educación, ya sabemos, es la ciencia de transformación de seres humanos. Cuando se fusionan, entonces hablamos de la educación asistida por técnicas basadas en ciencias, y una de esas técnicas es la computadora. Una de esas técnicas es la realidad aumentada. Una de esas técnicas es el PowerPoint, procesador de texto, la hoja de cálculo, el Internet. Todas esas técnicas aplicadas, basadas en ciencias, tienen un antecedente de ciencia aplicada, son componentes de la ingeniería que se utilizan en educación. Hoy ya tenemos un recurso que se llama conectómica, que sirve para mapear el cerebro, que ya se está usando en muchas instituciones de Canadá, Estados Unidos. Y la conectómica nos permite tener el punto cero, mapeo el cerebro del estudiante, de los estudiantes. Genero estímulos y al cabo de 2 horas de estímulos, vuelvo a mapear y encuentro cuáles son las zonas del cerebro que han tenido mayor actividad eléctrica. La conectómica sirve para eso y muchas otras cosas más. Ya existe, googleenlo por favor, conectómica. Si un profesor no conoce qué es la conectómica en los próximos 5 años, no está conociendo qué recurso le ofrece la tecnología en la actividad con seres humanos, que es lo que hacemos los docentes. Les recomiendo que lo vayan leyendo. Entonces, todo eso es el ámbito de la ingeniería educativa. En respuesta a Alexandro, ¿no? Gracias por haberlo indicado, analógico y digital. Bueno, ya mostré cómo es que se compone un software o un circuito basado en lo digital. Lo analógico eran referencias planas, ¿no? No utilizaban ese tipo de composición. La televisión analógica todavía existe en muchos lugares. La televisión digital ya está disponible y que permite utilizar el Smart TV, ¿no? El televisor inteligente, le decimos, ah, en escenarios digitales. En Perú ya está eso disponible. Justamente el canal de televisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ya está operativo, es digital. Ya para nosotros llegó el apagón analógico y hemos pasado al escenario digital. Máquinas que aprenden, eh, machine learning o máquinas que aprenden eh, son circuitos especializados y software especializado que permite que en el proceso se asimilen, se reconstruyan los algoritmos y puedan ejecutar otras operaciones. El software se autoprograma, los circuitos se autoprograman.
Entonces tienen ustedes, voy a hacer una analogía, un carrito hecho de robot sobre una mesa, el carrito avanza, ustedes lo han programado para que avance, sin obstáculos, pero luego le ponen un obstáculo. Entonces el carrito avanza y tiene un sensor que detecta el obstáculo. El programa se auto regenera y crea un nuevo algoritmo para advertir que no tiene que chocar. Ya no va a volver a chocar. Esta máquina aprendió a sortear el obstáculo. La experiencia permitió que eso, ¿cómo? Ah, perdón, antes que nada, Amelia, disculpa, Cognego, ¿eso es lo que has escrito? Porque esa palabra sí, de repente ¿qué palabra dije? A ver, ¿se reprograma el algoritmo? A ver, ¿en qué momento hubo un término? A ver, cognoscitivo quizás. Ah, conectómica. Conectómica, sí, googleenlo, por favor. Esta es una disciplina que no tiene más de 10 años, ¿sabes? Muy nueva, no hay muchos especialistas en la materia. En Estados Unidos hay varios, en Japón, en China, en Canadá hay varios, en España, en Alemania, pero no sé si hay alguno en América del Sur. Por lo menos en Perú no lo conozco. Lo que hablo de conectómica es pura teoría, lo que he leído, pero no he tocado todavía una máquina de este tipo y sé que existen en varios centros académicos en otros lugares, ¿no? Ah, conectómica, sí. Ah, no sé si se me pasó algo más. Computación en la nube. Bueno, lo que ocurre es que en realidad sí son computadoras, pero le decimos en la nube porque para nosotros el almacenamiento de este material, el Drive de Google, por ejemplo, ¿no? Es un almacenamiento en la nube, le decimos en forma sencilla, pero un Drive es una computadora que está en algún lugar. La empresa Google ha creado unos ambientes de almacenamiento que pone a disposición de sus usuarios y esas computadoras gigantescas en ambientes de temperaturas muy bajas procesan millones de terabytes y ahí están todas las cosas que nosotros guardamos en los drive y hay servicios de almacenamiento en nube, pero que son computadoras, pues, ¿no? Son otras computadoras. De una manera, lo llamaremos popular, decimos nosotros en la nube, pero no, son otras computadoras, lo que pasa es que no es nuestra computadora. Entonces, si ustedes tienen un disco duro que ya está lleno y no quieren comprar otro disco duro, contraten un servicio en la nube, en la nube entre comillas. Es alguna computadora que alguna empresa les va a facilitar con un espacio en disco para que ustedes almacenen. Apple creo que da un servicio en donde ustedes programan la computadora para que cada 10 minutos lo que están haciendo se graba en ese espacio alquilado. Creo que vale $10 mensuales, ¿no? Hay mucha gente que lo utiliza porque es muy peligroso si estoy haciendo mi tesis, por ejemplo, se me fue la luz, se rompió el disco, qué sé yo, hubo un incendio y perdí la tesis. Entonces, muchas personas hoy en día tienen espacio alquilado y su servicio programado de manera que cada 10 minutos está subiendo a la nube lo que están haciendo. Y así protegen su material, lo que están produciendo, ¿no? Cloud, sí, iCloud. Cloud es nube del inglés. Bueno, Internet de las cosas. A ver, lo voy a describir de la siguiente manera. Hoy día he clausurado un curso a las 5 de la tarde y el tráfico era horrible para llegar a casa, por eso es que el coloquio de la fecha empezó con unos minutos de atraso. Esta ceremonia fue en un lugar muy distante de mi casa, pero en el camino entré por mi móvil a la refrigeradora y verifiqué si tenía yogur. No tenía. El sensor que hay en la refrigeradora, la sensórica que utilizamos en nuestros enseres domésticos, por ejemplo, pueden estar comandados desde el móvil con un aplicativo. O sea, gobierno mis cosas a través de Internet. Los datos de mi móvil me permiten entrar al sistema que administra los recursos de mi casa y verifico lo que tengo en la refrigeradora o enciendo la cafetera para que cuando llegue el café esté caliente.
les estoy dando un ejemplo doméstico, ¿no? Pero con Internet de las cosas, muchas industrias se monitorean, ahora hay teledetección remota y todo eso es Internet de las cosas, ¿no? La domótica, que es la nueva disciplina de la arquitectura y de la ingeniería civil, construyendo edificios totalmente inteligentes, que les dicen, ¿no? Pero no es otra cosa que Internet, sensores que se pueden administrar de manera remota, ¿no? Esto es Internet de las cosas. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Hemos excedido la hora en línea en esta aula virtual. Agradezco a todos quienes nos han acompañado nuevamente. Andrea, nuevamente gracias. Estás en Argentina y agradezco que nos acompañes con frecuencia, Gracias a pero ustedes. hay, hay otras personas más que están acá en el interior de nuestro país, de distintas regiones. A todos, muchas gracias. Cada jueves a las 8 vamos a emitir estos programas el 7 y el 14 de diciembre. No se pierdan el del 14 de diciembre que tiene que ver con el razonamiento cuántico. Les recomiendo que nos acompañen. En la presentación del 7 vamos a explicar el servicio que ofrece la UNI con las cosas que he dicho hoy y muchas otras cosas más que están en el marco del curso de tecnología digital y gestión educativa. Es un diplomado. Todavía no queremos dar el paso a maestría porque el objetivo que tenemos es formar cuadros con cierta rapidez. Una maestría son 2 años, si es profesionalizante, habrá una tesis. En un diplomado es básicamente técnicas aplicables y es para que aprendan a producir recursos didácticos o a gestionar la escuela utilizando sistemas de control de procesos justamente, sistemas que le llaman Business Intelligence o sistemas de monitoreo del currículo desde el móvil, un poco Internet de las cosas, pero en ese caso no es tanto cosas, ¿no? Es la gestión educativa, o herramientas también de producción audiovisual, herramientas de monitoreo de las escuelas o de la universidad, ya lo dice, seguridad perimétrica, en fin. El diplomado de tecnología digital y gestión educativa está orientado a formar cuadros con una cierta rapidez para que colaboren en las universidades con los colegas en la producción de contenidos educativos digitalizados y modificar lo que ahora hacemos en una plataforma en línea o en cualquier otro medio, ¿no? Se vienen nuevos tiempos y los educadores tenemos que, son los primeros en generar los cambios y sobre todo, reitero, disculpen que sea tan eh, vehemente en decirlo, pero tenemos que preparar los escenarios de la educación cuántica que ya se viene. Que no nos sorprenda el advenimiento de lo digital tan descuidados como hemos estado, porque han pasado décadas para que entendamos que esto lo tenemos que trabajar con especial cuidado. Y lo que se avecina es sumamente más gigantesco que las plataformas digitales que hoy conocemos. Muchas gracias nuevamente. El diplomado se abrirá aproximadamente en febrero. La próxima semana les voy a dar datos exactos en el coloquio del día 7 de diciembre. Y el del 14 de diciembre va a ser sobre ah, ondas cerebrales, cómo funciona eso. Y descansaremos hasta el próximo año por las fiestas de este fin de año. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, descansen, un saludo de nuestro rector en el firme compromiso que tenemos de que la Universidad Nacional de Ingeniería es la Universidad de la Tecnología. Saludos del doctor Alfonso López Chao, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, de quien les habla, de la ingeniera Liliana Dueñas, que está ahí, que es mi brazo derecho y el hada madrina ahí ante cualquier eventualidad. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Gracias por la atención.